Hablemos de los prolongados cortes de energía. Se han seguido produciendo protestas no solamente en la región metropolitana, sino que en otras regiones del país. Hay personas, muchísimas personas, que todavía están sin energía eléctrica después de 8 días y venció el plazo para que la empresa Enel repusiera el suministro eléctrico por lo menos a 20.000 clientes en la región metropolitana. Y será el Ejecutivo el encargado de comunicar esta jornada si se cumplió con ese compromiso o no. En tanto, las empresas Compañía General de Electricidad, SAES y Chilquinta ya se comprometieron a adelantar el pago de sus compensaciones. Esta disputa llegó a nivel diplomático después de que el presidente Gabriel Boric instruyera al canciller Alberto Van Klaveren a tomar contacto con los representantes de Enel en Italia. La empresa es italiana, se le encargó al embajador, a Ennio Vivaldi, al mismo tiempo que la primera ministra Giorgia Meloni manifestara esta disposición para que esa empresa asuma lo que llamó son sus compromisos. Vanessa Gajardo con nosotros. Hola Vanessa, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. De ocurrir finalmente la caducidad de la concesión, por supuesto adelantándonos mucho a una discusión que todavía está por verse, sería la primera vez que algo así sucedería desde la dictación de la Ley General de Servicios Eléctricos, esto en el año 1982. Fue ayer que el ministro de Energía, Diego Pardo, detalló en qué consiste este proceso de caducidad de la concesión de la empresa Enel, que por cierto, lo decíamos, ya entró en vigencia. Hablamos, sin embargo, recién de la primera etapa y que se inicia a través de un requerimiento, luego de que la aludida empresa, escuche bien, presentara lo que es ya su tercer plan de recuperación, que por cierto ya infringe todos los estándares normativos. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo, son compromisos que se fijan en conjunto con el Ejecutivo, que se asumen pensando en el bienestar de la ciudadanía, ¿cierto? En devolver el suministro eléctrico a las familias que ya llevan 8 días sin luz en la región metropolitana, pero que en ningún caso, y esto es muy importante, significan una condonación de las responsabilidades que va a tener que asumir esta empresa en particular. Ayer, de hecho, a las 23:59 horas venció justamente el plazo de uno de estos compromisos, una meta de reposición de 20.000 clientes solo en la región metropolitana era lo que se había fijado inicialmente y que ya podemos decir, estamos en calidad de poder informarlo, que en algunos minutos las autoridades en las oficinas de Senapred, tenemos a una de nuestras unidades móviles, allá debería dar a conocer finalmente si este compromiso se cumplió o no y de ahí continuará el debate de esta discusión. Pero ¿por qué esta actitud solo con Enel y no con las otras empresas que también, por cierto, tienen incumplimientos? Ante esta pregunta, el titular de Energía dijo que el tono sigue siendo severo con esas empresas, pero diferente, porque sus planes de recuperación han sido mucho mejores. Y en efecto, así ha sido, porque ayer CGE, la empresa SAESA en el sur de nuestro país y Chilquinta en la región de Valparaíso se acogieron justamente a este llamado del presidente Gabriel Boric de adelantar las compensaciones y además este proceso voluntario paralelo que se da con el CERNAC para responder por la pérdida, por ejemplo, de medicamentos, alimentos e incluso los electrodomésticos que pudieron verse afectados producto de esta contingencia. Contrario, sin embargo, a ese escenario, el ministro Pardo atacó con fuerza las palabras que entregó durante esta semana el gerente general de Enel Chile, Giuseppe Turciarelli, en donde aseguró que lo que mandató el presidente no fue adelantar las compensaciones a propósito de este proceso voluntario con el CERNAC, que es lo que decía el gerente general, sino directamente con el cobro de las boletas que van a empezar a entregarse a partir de la próxima semana. Donde ellos mencionan que habrían recogido la interpelación del presidente y por lo tanto iban a intentar apurar los plazos de una negociación con el CERNAC. Eso no fue lo que dijo el presidente. Lo que dijo el presidente, les van a empezar a llegar las cuentas de la luz la próxima semana. Tienen los consumos del mes pasado, no de este. Pero ¿con qué cara le vamos a pedir a la ciudadanía que pague esas cuentas? Lo decíamos, esta es recién la primera etapa, mucho dependerá de lo que ocurra en los próximos minutos. El ultimátum, como lo hemos llamado, y que además ha sido bastante cuestionado por varios expertos a propósito de las implicancias, ¿cierto? Que esto tendría al llevar adelante este proceso de caducidad de la concesión si Enel no cumple finalmente con sus compromisos. En el caso hipotético, se avanzaría entonces a la etapa adversarial, que es más de litigio y donde justamente la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de cierto modo, va a jugar
jugar un rol fundamental como juez a la hora de determinar expresamente si hubo o no negligencia de parte de la empresa o si más bien esto responde a una situación de fuerza mayor. Si la conclusión finalmente es que Enel pudo prever y responder, bien digo, de una mejor manera a un evento de esta magnitud, se debe ceder la concesión y una empresa va a tener que asumir este rol mientras dure todo lo que es el proceso, cierto, de licitación pública. Francisco Irarrázaval, el profesor de Magíster de Derecho de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad Finisterra, explicó en términos materiales qué implicancias tiene esto para nuestro país. Los efectos que va a tener la caducidad es que se pierden todos los derechos nacidos por la concesión en favor de la empresa concesionaria. Además, al tratarse de una sanción, como decíamos anteriormente, esta medida no genera la obligación de indemnizar perjuicios. Pero aquí es donde surge otra pregunta importante. ¿Habrá finalmente empresas interesadas en ofertar? Cuando la contingencia misma nos está diciendo que la empresa Enel no contaba con la inversión suficiente y de la mano la Ley de Servicios Eléctricos dice que quien asuma la concesión del suministro eléctrico además debe asumir los costos de mejora. Y aparte el propio ministro de Energía, Pardo, lo decía ayer, el Estado no tiene la capacidad. En otra arista, otro sector que también se vio interrumpido su servicio por motivo de este temporal y que también ya anunció que va a adelantar las medidas de compensación, estamos las empresas de telecomunicaciones agrupadas en Chile Telco, Entel, Claro, Movistar y BTR, que anunciaron que descontarán automáticamente de las boletas los servicios no prestados durante la contingencia climática. Alfie Ulloa, economista y presidente ejecutivo de Chile Telco, decía, de hecho, que ellos han hecho una inversión importante tras lo que ocurrió en la catástrofe del terremoto del año 2010. Donde no hay servicio es porque no tenemos alimentación eléctrica nosotros. Puede ser que un cliente tenga alimentación eléctrica o se haya instalado un generador en la casa y no le esté llegando la internet fija. Quizás cuando hablo de que no hay interrupciones a la fibra óptica me refiero a las troncales, a las nacionales, digamos. Y aquí uno podría preguntarse entonces por qué Enel no hizo lo mismo y sigue siendo el argumento el refugiarse que no tenían cómo adelantarse a esta situación o que más bien respondía a una situación cierto de fuerza mayor. En entrevista con Expreso Biobío, Marcelo Mardones, abogado especialista en regulación energética de la Universidad de los Andes, dijo que justamente acá la empresa Enel tiene en sus manos el control de la situación. Se permite de alguna manera evitar, si se quiere, incurrir en esa caducidad o que se decrete esa caducidad en la medida que el concesionario vaya respondiendo a los requerimientos que le vaya haciendo la superintendencia en ese procedimiento. Por eso cuando el ministro dice estamos en esta primera etapa donde le estamos dando ultimátums a la empresa, estamos precisamente en ese momento. Fue ayer también, en horas de la tarde, que a través de su cuenta de X, el canciller Alberto Van Claveren publicó lo siguiente. Ante la cuestionada gestión de la empresa Enel en Chile, el presidente Gabriel Boric me instruyó solicitar a nuestro embajador en Roma, Ennio Vivaldi, tomar contacto con representantes de Enel en Italia. Y además, Katy Tomás, agregó el embajador, que fue contactado por el consejero diplomático de la primera ministra Giorgia Meloni, quien expresó la preocupación del gobierno italiano y además la disposición para contribuir a que Enel, dijo, cumpla sus compromisos en nuestro país. A ver, algunas cosas sobre esto. Yo diría lo primero. Es Chile el que llamó al gobierno de Italia para que intervenga. ¿Por qué al gobierno de Italia? Porque Enel es una empresa estatal, como le gusta a mucha gente que hoy día gobierna. Empresas estatales. Es una empresa estatal, no es una empresa privada. Ese es el primer dato. Lo segundo es que hay algunos que decían ayer, analistas políticos, que lo que está haciendo el gobierno es escalar esto a nivel de gobierno con otro gobierno, en este caso italiano, justamente para mantener la tensión, que habría una razón política acá, mantener la tensión, porque no sé qué podría hacer un gobierno en Italia para que en él cumpla con reponer líneas en Chile, pero es un asunto político de mantener la agenda y mantener la tensión. 2, 3. Además, el gobierno de Italia es un gobierno totalmente distinto ideológicamente al chileno. Y por lo tanto, es solo rédito, no es un gobierno en que uno podría decir es un gobierno amigo ideológicamente. 4. Esto tiene un peligro. Y el peligro es el siguiente. Bueno, pero si el gobierno le da espacio a otro gobierno para que intervenga en la gestión de una empresa,
¿Va a pasar lo mismo cuando se discutan las tarifas? ¿Le está dando el derecho para que intervenga ese gobierno al discutir tarifas, por ejemplo? Yo creo que es una política enormemente peligrosa desde ese punto de vista, porque justamente lo que se ha dicho siempre es que cuando hay empresas de otros países, esto es a nivel de empresa, una relación empresarial y no política. Algo no está bien acá. Y por último, ayer había muchísimas voces, principalmente de parlamentarios que no son de Santiago, pidiendo que se apliquen las mismas medidas para la Compañía General de Electricidad. Porque también ha habido cortes prolongadísimos y no se han reparado, y por lo tanto, y esto abre un nuevo frente, porque se va a hacer lo mismo con la Compañía General de Electricidad de Chilquinta, que está en manos de una empresa estatal china. Y ahí se abren, yo creo que, espacios muy, muy complicados. Vamos a ver si cumplió o no, eso es lo primero. Lo segundo es que el procedimiento de caducidad de la concesión demora. En tercer lugar, es un procedimiento que finalmente recae en una decisión presidencial. Tan importante es, o sea, no es cualquier ente, no es la SEC. Vamos a ver si es que en él cumplió con su plan de inversiones. Si es que fue fiscalizado en él, eso no significa que él no tenga responsabilidades si es que no fue fiscalizado, pero también habría una responsabilidad adicional. Yo creo que está todo esto va a estar sujeto a muchísima observación. Mientras tanto, siguen los clientes, o muchos clientes, 40.000, esta mañana 42.633, hace un rato, ahora 42.697 sin energía eléctrica en la región metropolitana. Y claro que es uno de los datos que vamos a dilucidar próximamente. Ya estamos en Senapred, desde donde se va a dar ese dato. Pero ahora, a ver, lo que ha dicho el ministro Pardo, insistentemente Vanessa, es que, inició el proceso de cese de la concesión, pero lo que él dice que lo que más importa son dos cosas. Uno, que la gente pueda volver a contar con el suministro lo antes posible, porque hubo compromisos incumplidos de parte de la empresa. Y dos, que eventualmente las rebajas o descuentos, más bien en las tarifas, se hagan también inmediatamente, antes de que incluso se hagan los cálculos, etcétera. Entendemos que desde ese punto de vista, si es que Enel cumplió finalmente anoche, que lo vamos a ver un ratito más, podría seguir el mismo proceso en una nueva exigencia, una nueva demanda de 20.000 más, por ejemplo. Claro, eso de hecho lo anunció ayer, dijo, si Enel cumple con su compromiso, el requerimiento nuevo va a surgir, se va a aplicar nuevamente la reposición a estos 20.000 clientes. El problema es que lo que decíamos ayer también, inicialmente el ministro dijo que se buscaba o dio el ultimátum de la reposición de todos los clientes de la región metropolitana hoy viernes. Entonces acá cabe preguntarse hasta cuándo van a seguir estos requerimientos. Finalmente, hasta que la empresa logre llegar a cero. En el fondo... Nunca hay un 0-0, porque siempre hay algún problema, un choque, pero prácticamente a cero, ¿no es cierto? Eso es lo que debería llegar. Sin seguir enfrentando el proceso de cesión, que es eso, ¿no? Claro, y además como muchos lo han calificado, que esto es más bien un guiño político, acá va a ser importante, y por eso depende mucho de lo que pase en los próximos minutos, ¿qué pasa en el fondo si la empresa no cumplió con el compromiso? Acá se tiene que, lo decían los expertos, hacer uso de la palabra empeñada. Si ya se dijo que estamos en este proceso del cese de la concesión, entonces hay que ver si realmente el gobierno va a seguir en eso, porque lo que dicen los expertos es que es sumamente inviable. Algunos hablan incluso de una empresa estatal, pero también eso da para otro debate, digamos. Pero yo me hago una pregunta, una empresa estatal, uno dice, bueno, el Estado, pero ¿Codelco funciona bien? A ver, el otro día Camila Vallejo estaba, y con razón, criticando en él, pero el otro día estaba pidiendo plata para una empresa tan ineficiente a lo mejor como en él, que es TVN. Entonces uno dice, bueno, pero ¿quién responde por las empresas estatales si las empresas estatales no son empresas, nunca quiebran? La empresa por definición tendría que poder quebrar cuando le va mal, ¿no es cierto? Eso que no es garantía. No, porque esa es la garantía de que salgan del mercado los que le va mal, salvo las empresas estatales. No, una administración estatal garantiza calidad, eso voy. No, al contrario, pero además no solamente eso, tiene ventajas competitivas, porque tiene el aval de todo un país frente a otros si es que hay una competencia en ese mercado. Claro, en un ejemplo como el que se está pasando actualmente, en caso que necesitaran capitalizar, por ejemplo, la empresa de electricidad de la región metropolitana sería financiada por todo el país. Por ejemplo, que es lo que pasa con Codelco, con ENAP, con TVN. Codelco, a ver, con el superciclo del cobre, a Codelco le ha pasado por delante de la cara el superciclo del cobre. A ver, una cosa, entonces también, a ver, cuidado con esto. Pero mira, a ver,
¿Quiénes son los directores de Enel? ¿Quiénes son las personas que están a cargo? Esto tiene nombres y apellidos. Emanuele Brandolini, Marco Fada, Eduardo Marchenaro y Viviana Vito. Ellos son los directores de Enel, los encargados de establecer las políticas de Enel en Chile. Estamos hablando de Chile, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los de la CGE? ¿Quiénes son los directores de la CGE? Futai Wang, Dai Yan, Cheng-Su Liu, Yu Bing y Nicolás Eizaguirre. Personaje que está como omnipresente siempre, se nos aparece. Sí, exministro de Hacienda, exministro de Educación. Las hace todas. Todo. Y ahora, aliado con los chinos, recordemos que él En la CGE. Él fue el que negoció el contrato, uno de los que negoció el contrato con los chinos con el precio del cobre a $1, ¿se acuerdan o no? Y que arrojó unas pérdidas gigantescas para Chile. Ahora está en esta empresa estatal china como único director chileno. Él debiera hablar. Él debiera decir. ¿Y por qué normalmente, se contratan a estas incrustaciones? Y voy a recalcar esa palabra, esta incrustación chilena, por razones muchas veces políticas. Es el que tiene las relaciones aceitadas con la política. De lobby, básicamente. Sí, claro. Ahí están. Sí, como dato adicional, nosotros ayer intentamos además ponernos en contacto con el presidente de la Cámara de Comercio italiana en Chile para saber cuál es la postura, o más bien qué le parece el tono que está usando el gobierno frente a toda esta crisis, que es Luciano Marroquino, para saber entonces su postura. Y descubrimos además que quién es el vicepresidente de la Cámara de Comercio. Justamente el gerente general de Enel, Giuseppe Turciarelli. Claro, obviamente. Es la empresa más importante italiana en Chile.